Bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las tres noticias clave de este domingo. La primera es la emergencia en Piojó Atlántico. Las lluvias fueron tan fuertes que literalmente la tierra se abrió. Cientos de habitantes resultaron afectados. Los hemos estado acompañando y en minutos les ampliamos. La segunda, a la cárcel fue enviado quien sería el abusador de la joven Hillary en una estación de Transmilenio aquí en Bogotá. En esta emisión tenemos ampliación de este caso y del asesinato de Paula Restrepo, la joven de 18 años de Andes, Antioquia. Y la tercera son las dos entrevistas que tenemos en Noticias RCN. Una con el nuevo director de la Unidad de Alimentos para Aprender, que se encarga del PAE, que viene para el programa, y además nos acompañará en vivo la colombiana que compite por un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bienvenidos a esta emisión. Pues es dramática la situación de cientos de personas en Piojó Atlántico. Las lluvias han sido de un nivel tal que la tierra literalmente se abrió. Fueron más de 30 horas continuas de agua, Paola. El panorama, Rosy, es desalentador. Varias viviendas colapsaron y los damnificados esperan ayuda del gobierno. Esto se encontró Daniela Mora cuando recorrió la zona. De las viviendas que durante décadas se convirtieron en su hogar, solo quedan las ruinas. Las intensas lluvias asociadas a una posible falla geológica destruyeron las casas de más de 80 familias en el municipio de Piojó. Se empezaron a abrir las paredes, el suelo, todo se empezó a deslizar. En vista de todo eso tuve que abandonar donde yo vivía. En camiones, carretillas y hasta a pie debieron sacar lo poco que les dejó la furia de la naturaleza, mientras la tierra se abría a su paso. Salí con mi hija pequeña corriendo y la tierra se abría, se iba abriendo y cada vez que yo corría más se abría. La fuerza de la corriente también arrasó por completo con el cementerio municipal. Las bóvedas quedaron expuestas y las autoridades han ordenado su cierre temporal para evitar una emergencia sanitaria. Declararlo un campo santo, ya que es imposible permitir el ingreso actual de las personas a esa zona. Además de perderlo todo, sus rostros reflejan el sufrimiento de una nueva tragedia. Desesperados y entre los escombros, intentan encontrar los cuerpos de sus seres queridos. La administración departamental anunció una campaña para recolectar ayudas en especie destinadas a las más de 500 personas afectadas. Pues a propósito, hacemos a esta hora un recorrido por nuestras regiones donde las lluvias siguen causando emergencias. Comenzamos en Santander, donde 4 municipios están en alerta. Piedecuesta fue uno de los más afectados. Una creciente súbita del río de Oro dejó sin agua a unos 200.000 habitantes, esto luego de arrastrar ramas y material a la bocatoma del municipio. Hablemos ahora de Cartagena, donde llovió por más de 40 horas, generando más de 20 emergencias, principalmente deslizamientos en asentamientos irregulares, así como inundaciones en el corregimiento de Punta Canoa y La Boquilla. Las lluvias continuarán durante la noche y la madrugada, así que ojo a resguardarse. Y finalizamos este recorrido en Santa Marta. Se ordenó el cierre de las playas y balnearios de la ciudad, esto por la alta marea y fuerte viento que se registra debido a las condiciones climáticas. Las restricciones en las actividades náuticas y la navegación adoptada es de carácter temporal. Esto hasta tanto se mejoren las condiciones. Pues en Bogotá también han caído tremendos aguaceros. María Angélica Ferrer, en el transcurso de la tarde vimos encharcamientos y varias vías totalmente inundadas. Usted ha hecho un recorrido por varios puntos. Cuéntanos dónde se encuentra en este momento y cuál es el panorama de la ciudad a esta hora. Paola, televidentes, buenas noches. Aquí nos encontramos en la carrera séptima con calle 172. Quiero decirles una temperatura de 11 grados. Bastante frío hace en la capital y es por cuenta de las lluvias que cayeron luego desde la tarde del mediodía. Se registraron fuertes lluvias, incluso con actividad eléctrica, sobre todo en las localidades de Fontibón, Engativá, Suba, Tunjuelito y Usaquén. A esta hora reportan que hay lluvias ligeras en algunas zonas, pero en el recorrido que hicimos encontramos esto que ustedes ven, encharcamientos en la carrera 68, también en la autopista norte, y aquí donde nos encontramos en la carrera séptima. Las autoridades recomiendan tener precaución. Además, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendió la caída de un árbol. Esto pasó en la calle
calle 123 con carrera 48. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Y aquí es importante hacer una invitación a los habitantes de los municipios de Cundinamarca, y es que eviten asistir a balnearios porque también se han presentado crecientes en muchos ríos. Es la información, por eso a esta hora que registramos de cómo va esta temporada invernal en la capital del país. Paola, continúe usted. Pues en medio de este panorama de lluvias visitamos a los habitantes de zona rural de Ayapel en Córdoba. Su situación es tan crítica que ellos tienen que movilizarse en canoas y un equipo justamente llegó hasta Cinceljito, en Cecilia, ahí donde está la gente, y ahí está, como siempre, Noticias RCN. Aquí en Noticias RCN también rechazamos todo tipo de agresiones en contra de las mujeres. Lastimosamente, esta semana termina con 2 casos repudiables, el de la joven Hilary, que fue víctima de abuso en Bogotá, y de Paula Andrea, recordemos, en Nández, Antioquia, quien sería abusada por Hilary. Hay que tener en cuenta también que el abusador de Hilary terminó en la cárcel. Vamos a ver qué pasa con este caso. Hasta la propia casa de Juan Pablo González Gómez llegaron investigadores de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que en tiempo récord ubicaron la vivienda de este hombre, señalado de varios delitos sexuales en Bogotá. Uno de los más aberrantes y mediáticos fue el que le ocurrió a Hilary, la menor de 17 años que fue presuntamente agredida sexualmente en la estación La Castellana de Transmilenio el pasado 31 de octubre. Gracias a testimonios lograron elaborar este retrato al cual los sistemas judiciales de la policía identificaron como el de un hombre que ya tenía antecedentes por delitos similares. 21 de octubre fue capturado igualmente por la Policía Nacional a raíz de unos hechos de injuria por vías de hecho, básicamente una conducta obscena que desarrolló en la calle en la localidad de Usaquén. Dicen las investigaciones que sería el mismo hombre que realizó actos obscenos en vía pública en el sector de Cedritos 10 días antes del caso de Hilary. La costumbre de este joven ya estaba asociada a manifestarse públicamente mediante actos obscenos. Luego, este hecho no le generó ningún inconveniente. Lo capturaron en el barrio San Cristóbal Norte, localidad de Usaquén. Juan Pablo González Gómez, pese a que se encuentra en las instalaciones de la SIJÍN esperando cupo en La Picota o La Modelo, fue enviado por un juez a prisión en donde responderá por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Pues con una calle de honor y en medio del dolor y la tristeza de todo un pueblo que la llora, se realizaron hoy las exequias de Paula Andrea Restrepo, la joven de 18 años que fue torturada y asesinada mientras llegaba a su casa después de salir del colegio. Siempre recordaremos a Paula por esa unión que mantenía con compañeros, con familiares, y porque era una niña muy extrovertida, muy alegre, y pienso que todos sus compañeros extrañarán verla en el salón respondiendo preguntas y haciendo chistes. Así era Paula Andrea Restrepo, de 18 años. Y como no llegó a la casa la tarde del viernes 4 de noviembre, luego del colegio, su familia comenzó una búsqueda en la vereda El Galtán, donde vivía con sus abuelos. Merecemos que nos den respuesta, que nos den esa justicia que Paula Andrea merece, porque ella a sus 18 años tenía un futuro por delante. Un tío la encontró malherida en una quebrada y aunque fue trasladada a un centro asistencial, no aguantó y falleció. Ahora solo piden que no haya impunidad. Darle esa paz a Paula de que se supo que le hicieron y quién fue. Que los culpables paguen por lo que le hicieron a mi prima, porque ella no merecía que le arrebataran sus sueños a tan temprana edad. La tarde de este domingo se cumplieron sus exequias. En medio de una calle de honor, del dolor, la indignación y el repudio, Paula fue despedida. Y siguen apareciendo más detalles de este doloroso caso. Miren estas imágenes. Corresponden al documento que legaliza la captura del presunto responsable del asesinato de Paula Restrepo. Este hombre tiene 22 años y fue capturado en el municipio de Hispania. Deberá responder por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y tortura. Las primeras investigaciones apuntan a que este hombre habría actuado solo.
Rosa, al inicio de la emisión les habíamos comentado a los televidentes que hoy es noche de entrevistas y aquí va la primera. El PAE en Colombia siempre ha sido noticia, más por hechos negativos que cualquier otra cosa. Pues ahora el nuevo gobierno tiene la pelota en su lado de la cancha y para eso nombró a Luis Fernando Correa como director de la Unidad de Alimentos para Aprender. Pues precisamente Paula Sabogal logró que le diera su primera entrevista desde que llegó al cargo. Y ojo a este diálogo, porque responde una pregunta que se hacen muchos padres de familia. ¿Qué viene para el PAE? El programa de alimentación escolar es un asunto del que muchos colombianos estamos pendientes y nos indigna cada vez que no funciona como debería ser. Y es que pese a que la mayoría de entidades cumplen bien con la tarea, no podemos normalizar que se sigan presentando irregularidades como la denunciada el pasado 1 de noviembre por la veeduría de Santa Marta, cuando 35.000 estudiantes se quedaron sin alimentación, o la registrada por estudiantes de una escuela en Dagua, Valle del Cauca, cuando recibieron unas galletas literalmente tiesas. Este es, sin duda, un reto urgente para el gobierno y para Luis Fernando Correa, el nuevo director de la Unidad de Alimentos para Aprender, entidad rectora del PAE. ¿Cuál va a ser su prioridad, director? No es tolerable que este tipo de situaciones se presenten. Poderlas identificar es fundamental, es un primer paso. ¿Qué queremos? Involucrar de manera más eficiente a la comunidad. Usted bien lo menciona, los estudiantes, los padres, los mismos rectores recogen una información que es difícil de tener, pero que es la realidad de lo que está pasando o en Dagua, o en Santa Marta, o en algún otro sitio del país. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha dicho que el PAE necesita un cambio estructural y en ese sentido ha lanzado varias propuestas, entre esas tener un PAE con una cobertura universal. Esto significaría, entre otras cosas, que se ampliara a periodos no escolares en algunas zonas del país. Seguramente el año entrante vamos a tener la posibilidad de llevar de ese 74% a la universalidad en el programa en todo el país. Pero además de eso, Pablo, algo que continuamente se escucha en los medios de comunicación, la universalidad no es solo el número, sino también el tiempo, las jornadas escolares. Desde el primer día, desde los primeros días debe estar ya funcionando el programa, eso implica una planeación. ¿Cuál es el presupuesto que va a tener el PAE para el 2023? El presupuesto 2023 es superior al que tenemos hoy en más de 100.000 millones de pesos. Pero eso además sucede no solo por la decisión política de garantizar que el recurso esté, sino porque el Congreso además aprobó una ley hace tal vez un año que obliga a que los programas, y particularmente este, mantenga su presupuesto a lo largo del tiempo. Director Luis Fernando Correa, la Procuraduría hace poco menos de un mes le dijo a las gobernaciones, a las alcaldías, que necesitaba un informe en el que ellos indicaran cuáles van a ser esas condiciones de salud y sanidad con las que van a entregar las raciones del PAE. ¿Cómo van esos informes y además cómo va la contratación que debería estar lista antes del 31 de diciembre? Nosotros tenemos con fecha de ayer, de las 97 entidades certificadas en educación, 96 ya con un plan claro, ordenado, que visualiza lo que ellos tienen que hacer, como usted lo menciona, inclusive este año, para garantizar que la jornada empiece a tiempo. Usted me dijo 96 de las 97 entidades territoriales. ¿Cuál falta? Falta Amazonas. Director Luis Fernando Correa, muchas gracias por estos minutos para Noticias RCN. A ustedes, saludo especial. Comenzó la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático y la delegación de Colombia, encabezada por el presidente Gustavo Petro, ya está en Egipto. Los detalles de la agenda los tiene nuestro enviado especial Juan Camilo Blanco. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Colombia ya es aquí la madrugada en Sharm el Sheikh. Mire, el presidente Gustavo Petro hoy a las 3:15 hora local tendrá su participación, su primera salida ante los líderes mundiales en esta COP27. Tendrá 3 minutos para hablar y expresar, pues obviamente, ese mensaje que él quiere llevar, principalmente de rescatar por un lado la selva amazónica y por otro, que eventos como estos realmente tengan un impacto y que de esta manera se pueda contrarrestar el daño que se le está haciendo al medio ambiente. Pero la agenda empieza mucho más temprano. Mire, a las 10:15 de la mañana hora local habrá un desayuno de trabajo que está convocada por el gobierno francés. Ahí hablarán de las reservas vitales de carbono y biodiversidad. También hoy se encontrará por primera vez con el primer ministro de Reino Unido. Tendrán un apretón de mano, hablarán por algunos minutos
y por supuesto hablarán del tema que los trae aquí a Egipto y es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Pero ayer, digamos que en horas locales llegó el presidente Gustavo Petro. Habló de cómo será su participación en este importante evento. Escuchemos. Es de suma importancia para el destino de la humanidad. Se trata de si la humanidad puede existir en el planeta o definitivamente vamos por el camino de la extinción de la vida. Por ahora está la información desde Egipto, desde Sharm el Sheikh. Se despide Juan Camilo Blanco, Noticias RCN. Juan Camilo, gracias y vamos a estar entonces muy atentos a esta agenda presidencial. 7 de la noche, 15 minutos. Lo que pasa en Bogotá raya con el cinismo. Miren esta historia. Presuntos delincuentes abordaron a sus víctimas para robarles sus pertenencias. Lo más descarado es que antes de quitarles todo, hasta los saludaron. Esto es el colmo. Ocurrió en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. 2 hombres motorizados llegaron hasta la terraza de esta vivienda y luego de saludar, uno de ellos muestra un arma para indicar que se trata de un atraco. Mientras el hombre de chaqueta blanca con negro habla y saca el revólver, su compañero saluda de mano a las otras personas. Luego despojan a varios de sus pertenencias. El hecho ocurrió el sábado en la noche. Según la policía, ya iniciaron la búsqueda de los ladrones, que bajo una nueva modalidad de cordialidad y educación irrumpen la tranquilidad de los ciudadanos. Muy bien, y llegó el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes no se despeguen, Paola, porque tenemos muchísimas más noticias. Mucha atención porque un concepto de la Procuraduría abre la puerta a bajar las semanas que deben cotizar las mujeres para pensionarse. Ese tema lo revisamos en Su Economía. Ya volvemos. El pulso del país late fuerte. Vuelve el Tracking RCN. ¿Cómo va el presidente y el gobierno 3 meses después de llegar al poder? ¿Qué dicen los colombianos sobre los temas más álgidos del momento? Resultados este lunes festivo a las 7 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Y a propósito del tema del panorama de lluvias, visitamos a los habitantes de la zona rural de Ayapel, esto en Córdoba, Paola. La situación es tan crítica, Rosy, que ellos tienen que movilizarse en canoas, pues un equipo periodístico llegó hasta Cincelejito y Cecilia. Ahí, donde está la gente, es ahí donde está Noticias RCN. No se ha podido cultivar arroz, plátano, maíz, yuca, y es difícil. Y el agua nos ha dejado sin nada. Hace más de un año los habitantes de Ayapel viven inundados, cuando la creciente del río San Jorge y el rompimiento del dique en el río Cauca en Bolívar desataron la emergencia en la Mojana sucreña. Realmente nuestras voces de todos los alcaldes de la Mojana se unen a favor de las obras de cierre del río Cauca. Enfermedades como de la piel, enfermedades diarreicas se nos han presentado bastante. A mi espalda encuentran el puesto de salud de ese corregimiento que hace aproximadamente 10 años no funciona. Es un lugar fantasma, como muchos más en este corregimiento. Las canoas son el medio de transporte y de esa manera pudimos conocer cómo viven. En una lancha desde Ayapel también visitamos el corregimiento de Cecilia. La situación no es muy diferente. Con cuerdas han tenido que amarrar sus muebles y objetos de valor para evitar que la inundación los deje sin nada. Esta casa por aquí, por la orilla, están totalmente en riesgo de irse porque estamos cerquita del río. Además del agua, en estos corregimientos abundan los puentes hechos de tabla, y es que sus pobladores, al igual que los niños, se las ingenian para enfrentar la adversidad. Muchos ya se han desplazado a la cabecera municipal. Con una brigada de salud, la Cruz Roja colombiana llegó a estos corregimientos. Se trata de una unidad móvil realizada con apoyo de la Cruz Roja española, la Cruz Roja alemana y la Unión Europea. A todas las zonas en donde haya mucha complejidad y no haya acceso a servicios, es una manera efectiva de brindar ayuda a la población que lo requiere. La ministra de Salud, Carolina Corcho, también acompañó a los damnificados. Tenemos que fortalecer y hacer un puesto de salud aquí en Ayapel y estamos ya con las autoridades locales evaluando. Su economía hoy se reduce a lo poco que pueden pescar. Esperan con fe volver a ser agricultores y ganaderos.
La tierra de los atardeceres de ensueño que se reflejan en las aguas de la Ciénaga de Ayapel está llena de gente pujante, gente que se ha adaptado a vivir en estas condiciones, pero que ya no duermen tranquilos, pues el temor de una tragedia los asedia día y noche. ...7:24, comenzamos con la información económica en Noticias RCN fin de semana. Hoy vamos a comenzar hablando del tema de las pensiones. Y hablamos de pensiones porque conocimos un concepto de la Procuraduría en el que dice que está de acuerdo con que las mujeres deban cotizar menos semanas, en bajar el número de semanas que deben cotizar las mujeres para poder pensionarse. Ojo, en un informe, en un documento que conoció Oscar Ramírez, el ente de control, dice que sí está de acuerdo, pero pone algunas condiciones. Miren este informe y ya seguimos hablando de las pensiones. En momentos en que la reforma tributaria termina su trámite por el legislativo, muchos comienzan a mirar el tema pensional, en el que se tiene un sinnúmero de propuestas. Pero es un tema no propiamente del Congreso, sino también de las altas cortes. Por ejemplo, la Corte Constitucional tiene en fila una demanda que pide rebajar de 1.300 a 1.000 las semanas que cotizan las mujeres para su pensión. El accionante asegura que para las mujeres es muy complejo cumplir con este requisito por varios factores, como por ejemplo la discriminación laboral y social, además de las brechas salariales con los hombres. Pues en el análisis de la demanda, la Corte pidió un concepto a la Procuraduría y allí el Ministerio Público se mostró de acuerdo, pero con varias precisiones. Podría optarse por disminuir el requisito de aportes de 1.300 a 1.195 semanas para las mujeres, asegurando que no deban realizar un número mayor de cotizaciones por año frente a los hombres, 29,5 por año, o por reducir el requisito de aportes de 1.300 a 1.150 semanas para las mujeres, atendiendo a la densidad de cotizaciones exigidas para acceder a la pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual. Vía legislativa o vía judicial. Las pensiones, en este caso las de las mujeres, serán tema de debate en las próximas semanas. Bien, mencionaba en este informe entonces, Oscar, un tema muy importante, la brecha de género, y después de este concepto de la Procuraduría decidimos averiguar cómo están las cosas, qué tan fácil es para una mujer hoy pensionarse en Colombia. Hablamos con varios analistas y básicamente lo que dicen es que hoy no solamente la brecha laboral, sino la brecha salarial sigue siendo muy alta. Ojo, los hombres ganan por encima de un 10% que las mujeres cuando hablamos de los mismos cargos. Miren ustedes lo que nos contaron. Para los expertos, este concepto de la Procuraduría podría abrir una puerta a la equidad laboral y económica del país. Tienen menos posibilidades de pensionarse las mujeres porque tienen menos posibilidades de trabajar en el sector formal, porque por todo el rezago histórico de economía del cuidado han transitado sobre todo en la pandemia y la inactividad. Hoy hay una brecha de género que parece lejos de cerrarse. En materia ocupacional está entre el 6 y el 8%, pero si hablamos de los sueldos, la diferencia entre hombres y mujeres es mucho más alta. Los hombres ganan un 12% más que las mujeres. No hemos logrado invertir ese patrón cultural machista, a pesar de estar transitando hacia rutas de licencias parentales compartidas, etcétera. Obviamente las mujeres tienen todo el rezago de economía del cuidado histórico con el patrón cultural machista de asignación de cuidado a menores recién nacidos. Proyectos como la licencia de paternidad buscan aportar al cierre de la brecha. Sin embargo, cuando revisamos las cifras de los últimos 2 años, nos encontramos con que las mujeres siguen siendo las más afectadas y las que más perdieron empleos durante la pandemia. Muy bien, es una noticia en desarrollo de la que seguramente vamos a estar muy atentos y les contamos qué avanza después de este concepto de la Procuraduría. 7:28, seguimos con la información económica y ojo a esta iniciativa de un grupo de pelados chéveres. Se la jugaron por invitar a los colombianos a expresar sus mensajes a los empresarios, a quienes generan empleo en Colombia. La iniciativa se llama Por mi empresa. Se va a desarrollar este 9 de noviembre y básicamente lo que ellos quieren es demostrar que en Colombia la empresa privada sigue siendo quien genera la mayor cantidad de empleos. Miren ustedes para que se sumen. Para los creadores de la iniciativa, el reto es claro, dejarle ver a los jóvenes de Colombia que las empresas son muchas y diversas. En Colombia tenemos todo tipo de empresas, desde el microempresario, desde el tendero, que también es un empresario, hasta las multinacionales, los empresarios grandes, y al final del día las empresas son las que nos dan trabajo a nosotros los jóvenes, y muchas de ellas se arriesgan con uno que sale súper inexpertos, sabiendo mucha teoría pero nada de práctica,
Para ellos la meta es una sola: afianzar el vínculo entre los empresarios y los colombianos. Y no solo eso, sino concientizar sobre la importancia de la empresa privada en Colombia. Los empleados necesitamos a nuestros empresarios y los empresarios necesitan de los empleados. Es cuando se unen esas fuerzas que podemos tirar de este carro llamado país. Lo que buscan es que los empleados envíen en sus redes sociales mensajes a los empleadores, algo que ya se había hecho en el punto más crítico de la pandemia. Encontramos unos mensajes hermosos, gente que decía: por mi empresa pude darle educación a mis hijos, por mi empresa pude estudiar, por mi empresa pude comprar mi casa. Recuerde, esto será el 9 de noviembre. Porque yo por mi empresa... Muy bien, y con un dólar por encima de 5.000 muchas cosas han subido, pero ojo, vamos a hablar específicamente de la Navidad porque eso está ya a la vuelta de la esquina. Y si usted todavía no ha comprado los adornos para su casa, pues pilas a esto que nos van a contar nuestros corresponsales, porque el precio de la decoración se subió hasta un 40%. En Cali, entre un 10 y un 30% han aumentado los precios en los adornos navideños por el alza del dólar. Un árbol que costaba 750.000 ahora alcanza los 886.000 pesos. Los comerciantes temen la disminución en las ventas. Aunque la mayoría de los comerciantes aquí en Medellín se abastecieron de esta mercancía desde el mes de marzo, sí se esperan alzas de al menos el 50% en precios de algunos productos. Por ejemplo, las bolas navideñas pasarán de 5.000 a 12.000 pesos. Un árbol de Navidad el año pasado costaba entre 40 y 50.000 pesos. Este año valdrá alrededor de 80.000. Y las luces de Navidad valían el año pasado 5.000. Este año valdrán 10.000. Y decorar en la época navideña para los bumangueses debido al aumento del dólar también va a salir más costoso. Dicen comerciantes de la capital de Santander que hasta en un 40% han aumentado elementos decorativos como estos. Un oso polar que antes se encontraba en unos 70.000 pesos, hoy está a 120.000 pesos. El cascanueces que está a mi espalda antes costaba 180.000 pesos, hoy se encuentra por 245.000 pesos. Pues muy bien, ni modo, tocó pagar un poco más por la decoración navideña. Mi dato de cierre: mañana inicia oficialmente los vuelos entre Venezuela y Colombia. Se reanuda entonces con un vuelo desde el vecino país hasta Bogotá, la operación aérea entre ambos países, entre Colombia y Venezuela. Me despido, hasta aquí la información económica de Noticias RCN fin de semana, pero mire, quédese conectado con nosotros. Ya están listas Luz Ángela Tobón y Lecho Durán con la información del entretenimiento y la información deportiva, y además tendremos en vivo a la única colombiana que está disputándose un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mejor dicho, pausa y ya volvemos. Así va esto que se llama Con Toda por Colombia. En Noticias RCN, vamos con toda por Colombia. Nosotros nos hemos encargado de contar las historias de los colombianos que no se rinden. Todo por Colombia. Estados Unidos tiene una importante cita electoral este 8 de noviembre. Son las elecciones de medio término en las que renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Son determinantes, pues definirán la gobernabilidad de los próximos 2 años del presidente Joe Biden. Estados Unidos vive una nueva batalla por el control del Congreso. 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 curules del Senado están en disputa este 8 de noviembre. Es una elección muy importante porque empieza también a medir lo que ha sido el gobierno de Biden y a medir lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales, que es como el objetivo de todos los partidos. El Partido Demócrata tiene el control de la Cámara Baja con 220 legisladores frente a los 212 del Partido Republicano, que busca en esta contienda recuperar la mayoría. Ciertas iniciativas legislativas
ciertas medidas que necesiten mayor representatividad de los estados, va a tener una favorabilidad mucho más grande de los republicanos que de los demócratas, lo cual puede generar complicaciones para pasar ciertas iniciativas del gobierno demócrata del presidente Joe Biden. En el caso de la Cámara Alta, hay igualdad en el número de senadores republicanos y demócratas, 50 y 50 respectivamente. En caso de un empate, es la vicepresidente Kamala Harris quien define el voto final. Varios temas han rodeado esta contienda. Estados Unidos está pensando en estas midterm muy en temas locales, en temas que les afectan directamente a ellos, porque por primera vez estamos viendo que hay unos riesgos locales muy importantes en temas de salud, en temas de control de armas, en temas de economía. En 36 estados adelantarán la elección de gobernador, una disputa que marcará una tendencia para ver cómo serán los apoyos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Pues una colombiana de nacimiento está participando en estas elecciones como candidata. Busca ocupar uno de los 435 puestos de la Cámara de Representantes y nos está acompañando a esta hora. Para mí es un gusto darle la bienvenida a la demócrata Anet Tadeo. Gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Un placer estar con ustedes. Bueno, Anet, usted está en la carrera por el Distrito 27 de la Florida y está compitiendo contra la congresista María Elvira Salazar, que está buscando la reelección. ¿Por qué no nos cuenta por qué los electores deberían votar por usted y qué es lo que la ha motivado a lanzarse al ruedo de la política sabiendo que tiene una trayectoria de 30 años como empresaria? Claro, bueno, a mí lo que me motiva es, yo nací en Barrancabermeja, me crié en Bucaramanga y siempre pues en el Puente Sogamoso, en nuestra finca, donde desafortunadamente las FARC tomó posesión y secuestró a mi padre. Yo vine aquí a los 17 años, sé lo que es trabajar arduo para salir adelante, sé lo que es aprender el inglés y ese sueño americano de que tanto hablamos, es importante tener una voz que entienda esos puntos de vista, que entienda nuestra experiencia como colombiana viniendo a los Estados Unidos y surgiendo y en este momento Colombia está pasando por momentos muy difíciles económicamente, políticamente y por esa razón aún más necesitamos tener una voz que esté en la mesa más importante del mundo. Pues Anet, usted nació en tierra santandereana. Cuéntenos qué es lo que extraña de su país. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo por esta tierra? La última vez que tuve de estar en Colombia fue antes de COVID y obviamente después con COVID pues era muy difícil, pero no veo la hora de regresar. Tengo familia todavía allá, primos, tíos y Colombia, lo que más extraño es la comida rica, las frutas, pero más que todo el calor y el amor de la gente. Siempre todo el mundo tan amable, un país que no se ha dejado, que siempre ha sido echado para adelante y por eso yo llevo eso con mucho orgullo en mi corazón, porque sé que nosotros en todas partes del mundo que estemos representamos con orgullo a Colombia y nunca podemos salir de Colombia, pero Colombia nunca se nos sale de nosotros. Totalmente, Anet, así es. Bueno, si usted resulta ganadora, se va a convertir en la primera colombiana de nacimiento en llegar al Congreso estadounidense. Cuéntenos qué significaría para usted esa victoria. Mira, obviamente sería un gran honor representar a mi comunidad, pero una de las importantes cosas que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que siempre, cuando salimos electos, representar con honor. Y a mí no me gustan las mentiras, no me gusta la falsedad. Yo puede que no estén de acuerdo con todo, pero que uno con honestidad represente a la gente y siempre esté luchando para que salgan adelante y tengan oportunidad. Eso es lo que he hecho por 5 años y por eso es que tantos republicanos me están apoyando. Gente que hizo campaña por María Elvira, mi contrincante, en las elecciones pasadas, ahora están haciendo propagandas cubanoamericanos en el récord diciendo que me están apoyando a mí. Esto otra vez es histórico, no solo por el apoyo colombiano, sino por el apoyo de tantas personas que usualmente imagínate, de otro partido y de otros lugares. Pues Anet, estaremos muy pendientes de los resultados el 8 de noviembre y qué honor que una colombiana llegara al Capitolio. Gracias por habernos acompañado.
No, el placer es mío y le pido a los colombianos que le digan a sus familias en Miami que salgan a votar para hacer historia, porque sí se puede y estamos ganando. Muy bien, y ahora vamos con información que le interesa a los jóvenes en Bogotá. Pilas, porque esto es una ayuda para los que ni estudian ni trabajan. Y ojo, porque tiene condiciones. Nini, preste atención porque en Bogotá lo están buscando. Si se encuentra entre los 18 y 28 años y ni estudia ni trabaja, el distrito tiene una oportunidad para usted a cambio de que se convierta en agente comunitario. Durante estos 6 meses, los parceros, la mitad del tiempo, hacen trabajo comunitario. Pintan las calles, pintan los barrios, pintan las canchas, pintan los colegios. La otra mitad del tiempo estudian. El programa Parceros por Bogotá busca en su nueva convocatoria beneficiar a cerca de 10.000 jóvenes con un subsidio mensual de 500.000 pesos. Se inscriben a través de la página de la Secretaría de Integración Social y a través de la tropa social de la Secretaría de Integración Social, que va barrio en barrio, tocando las puertas de cada casa, buscando a esos jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando. Los jóvenes deben demostrar que no se encuentran vinculados laboralmente ni que adelantan estudios superiores en la actualidad. Pueden o no haber nacido en la capital. Que sean jóvenes vulnerables y que vivan en territorios con altas conflictividades sociales. La Alcaldía Mayor lo que hace es verificar que esa documentación sea fiel, sea honesta. Y luego lo que hace es correr un índice de vulnerabilidad juvenil. La inscripción también se puede realizar a través de la aplicación Distrito Joven o de manera presencial en las casas de la juventud ubicadas en las alcaldías locales. Si nosotros llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN, gracias por habernos acompañado. Recuerden mantenerse informados en nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz noche.